Estructuras y funciones de las células microbianas, presentado por el equipo Rosa por los integrantes Jesús Francisco Figueroa Jiménez, Liliana Osorio Álvarez y Adriana Lisset García Valdovinos. Morfología de las células procariotas. Las células procariotas se dividen en 4 tipos: los bacilos, los espirilos, los vibrio y los cocos, que a su vez se subdividen en estreptococos, estafilococos y sarcinas. La célula procariota se caracteriza por tener un tamaño pequeño, entre 1 y 5 UMA, por no poseer orgánulos y por ser un tipo de célula presente en bacterias. La bicapa lipídica es una membrana delgada formada por 2 capas de moléculas de lípidos. En la composición de las bicapas naturales se componen principalmente por fosfolípidos, que tienen una cabeza hidrófila y 2 colas hidrófobas. Cuando los fosfolípidos entran en contacto con el agua, se organizan en 2 capas de moléculas, una bicapa, con todas las colas orientadas hacia el interior de la bicapa. La membrana citoplasmática siempre envuelve al citoplasma de las células. Sus funciones principales es proteger a la célula, mantener una forma estable de la célula, regular el transporte de sustancias y energía hacia adentro o hacia afuera de la célula. Permiten la comunicación entre células adyacentes, permiten el reconocimiento celular y permiten la motilidad de algunas células u orgánulos. Una célula difusora simple no puede depender por sí sola con la difusión simple, ya que se produce un flujo de moléculas a través de una membrana permeable sin que solo exista un soporte externo de célula molecular. Este proceso en última instancia es por una diferencia de concentración. ¿Por qué el daño físico a la membrana citoplasmática puede ser mortal para la célula? Ya que puede desencadenarse por múltiples causas naturales, como pérdida de función, daño mecánico, infección por microorganismos o virus, acción de agentes extraños, químicos o falta de nutrientes, por cambios morfológicos celulares como tumefacción celular, hinchazón, rótula de lisosomas, mitocondrias hinchadas, rótulas de membranas y cambios nucleares profundos. Muerte celular como la necrosis, que es un proceso accidental y pasivo, que da como resultado la pérdida de la función y estructura celular por daño irreversible de diferentes causas, o apoptosis, que es el proceso genéticamente programado activo de importancia biológica, opuesto a la mitosis en la regularización del crecimiento de los tejidos. Los sistemas de transporte ABC son un grupo de proteínas transportadoras de membrana. Conforman una de las mayores y más antiguas superfamilias de dichas proteínas, con representantes en todos los filos existentes, desde los procariotas a los seres humanos. Por 3 tipos. 1. Transporte simple, que es dirigido por la energía de la fuerza motriz de protones. 2. Translocación de grupo, por la modificación química de las sustancias transportada a expensas de fosfoenolpiruvato. 3. Por el sistema de ABC, que es la participación de proteínas periplásmicas y energía derivada de ATP. Bacterias grampositivas. Son aquellas bacterias que se tiñen de azul oscuro o violeta por la tinción de Gram. Esta característica química está íntimamente ligada a la estructura de su envoltura celular. Bacterias gram negativas. Son aquellas que no se tiñen de azul oscuro o de violeta por la tinción de Gram, y lo hacen de un color rosado tenue. De ahí el nombre de gram negativas. Esta característica está íntimamente ligada a la estructura didérmica dada por la envoltura celular. Diferencias entre las bacterias gram positivo y gram negativo. Las gram positivo poseen 2 capas. La primera es la membrana citoplasmática interna y una capa de peptidoglicán. En cambio, las gram negativas poseen 3 capas. La membrana citoplasmática interna, una capa delgada de peptidoglicán y una membrana externa. Las gram positivos son bajo contenido de lípidos y las gram positivos, por lo contrario, tienen un alto contenido en lípidos. Las gram positivo son sin espacios periplasmáticos y los gram negativos contienen espacios periplasmáticos. Las gram positivas no tienen canales de porinas, en cambio, las gram negativas cuentan con esos canales de porinas.
Las gram-positivas son sensibles a penicilinas, al contrario, las gram-negativas son resistentes a la penicilina. Y pues la más común es que las gram-positivas se teñen de color azul oscuro o violeta y las gram-negativas solo de color rosa tenue. El peptidoglicano son cadenas de aminoazúcares unidas entre sí por péptidos de bajo número de aminoácidos para formar una trama que rodea la membrana plasmática y da forma y resistencia osmótica a la bacteria. Los componentes que se encuentran en la membrana externa de las bacterias gram-negativas son los fosfolípidos y los lipopolisacáridos. Las porinas son proteínas con estructura barril beta, formadas por láminas beta, pertenecen a las proteínas integrales de membrana, que son las que se ubican a través de una membrana celular y funcionan como poros a través de los cuales las moléculas se pueden difundir. La principal diferencia entre las fimbrias y pili es que las fimbrias son responsables de la unión de la célula a su sustrato, mientras que los pili son responsables de la unión, la transferencia horizontal de genes durante la conjugación bacteriana. Las fimbrias y los pili son dos estructuras filamentosas que se extienden desde la superficie de las bacterias y realizan distintas funciones en una célula bacteriana. La función de los flagelos, en la mayoría de los casos, ya sean células eucariotas, bacterias o arquenos, es brindar movimiento al organismo. Esto lo hacen de distintas formas según el tipo y la posición del flagelo.